Muy bien, entonces entremos en materia. Dice el texto, y vi visiones de Dios, última parte del versículo 1. Le sobrevino como un éxtasis, podríamos decirlo. Se define como la suspensión temporal de los sentidos comunes y el despertar de los sentidos espirituales. Cuando los profetas experimentaban visiones de Dios, recibían revelaciones sobre asuntos profundos que trascendían la visibilidad de nuestro mundo físico y material y trascendían las revelaciones de Dios. Cuando la visión, en este caso de Ezequiel, cuando los sueños de Ezequiel se acababan, cuando los sueños o la visión de una nación se acababa, nacía la visión de Dios. Donde se acaban nuestros sueños empiezan las visiones de Dios. Donde se acaban nuestros planes empiezan las visiones de Dios. Cuando nosotros decimos no sé qué hacer, es cuando Dios dice voy a hacer. Amén. Cuando nosotros decimos no sé para dónde coger, es cuando Dios nos dice por aquí es. Cuando nosotros quedamos impedidos en medio de las circunstancias, es cuando Dios decide aparecer para darnos una visión, una dirección, un camino. En este caso, la obediencia a Dios y a su palabra abrió los cielos para que la revelación de Dios viniera sobre la vida de Ezequiel. Hoy, aunque estamos en ambientes de cautividad, podemos tener visiones de Dios. Como 3 que lo creyeron. Hoy, aunque estamos en momentos o en tiempos de cautividad, podemos tener visiones de Dios. ¿Cuántos quieren tener visiones de Dios? Si usted puede levantar su mano, dígale: Señor, yo estoy listo para que en medio de este ambiente de cautividad en el que yo estoy, pueda tener visiones de Dios. Preparo mis ojos espirituales, preparo mis oídos espirituales, preparo mi corazón para recibir lo que tú tienes para mí. Aunque esté en tierra extraña, aunque esté en ambientes de cautividad, Señor, los cielos se abren sobre mi vida y mis ojos se abren para ver lo que tú me quieres mostrar, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy el Señor está buscando hombres y mujeres libres en medio de los cautivos. Hoy el Señor te está buscando. A ti varón, a ti mujer, a ti joven. A ti que apenas quizá eres un adolescente. Eres un joven, un prejuvenil. Dios te está buscando para mostrarte cosas grandes. Dios te está buscando para mostrarte cosas grandes. Porque dice la palabra que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, en el versículo 2, Ezequiel reitera lo que está viviendo. Dice: en el 5º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Y vino allí sobre él la mano de Jehová. Me impacta cómo dice el versículo, que vino palabra. ¿Qué vino? Mi hermano, antes de la visión vendrá una palabra. Porque Dios no va a soltar nada sin darle un fundamento a lo que le va a mostrar. Por eso es peligroso cuando hay revelación sin la palabra. Por eso es peligroso cuando Dios nos quiere, cuando recibimos algo, pero no tenemos palabra para argumentarlo y sostenerlo. Es decir, la estructura de la visión, el fundamento de la revelación de Dios está en su palabra. Y Dios le dice primero a Ezequiel: te voy a mostrar algo grande, pero primero quiero que recibas mi palabra. Cuando no hay palabra, entonces nos convertimos en creyentes sensacionalistas. ¿Sabe por qué mucha gente va a muchos lugares para que les profeticen? Para que un profeta le diga: mira, Dios te dice esto, y salen todos y no pesan eso por la palabra. Porque mucha gente corre a que le impongan una mano y a que caigan al piso y a temblar y a llorar. Pero ¿por qué no permanecen? Porque no tienen palabra. ¿Sabe cuál es el sustento verdadero de un hijo de Dios? La palabra. La palabra. La palabra, hermano, mire, la palabra, cielo y tierra pasará,
Mucha gente pasa a los altares y reciben una administración y lloran y tiemblan y caen al piso, pero se levantan y como no tienen una palabra, vuelven a sus viejos caminos. Y corren buscando sentir algo. Es más, es normal dentro del pueblo cristiano oír, es que yo voy a una iglesia donde me sienta bien. Ahora, ¿será que uno va a una iglesia a sentirse bien? No. Yo tengo que ir al lugar donde me estén dando la palabra como debe ser. Así me incomode. Así no me agrade. Así, yo sienta que como que me están dando palo. Así que yo sienta que como que la silla como que me está picando la espalda. Que como que yo digo, no, yo mejor me salgo. No, hermano, es porque Dios te está hablando. Y cuando Dios te está hablando eres privilegiado, porque la palabra que recibes no vuelve vacía. Esa palabra dará un fruto tremendo en ti. Entonces le dice, yo en el corazón de Dios estaba mostrando algo grande, pero le dice, vino mi palabra. Palabra de Dios, que es la que sostiene todo. Entonces toda revelación de Dios debe estar pesada por la palabra. ¿Y quién es la palabra? Según Juan 1:1. Evangelio de Juan 1:1. En el principio era el verbo, que es decir, la palabra. Y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. Y todas las cosas por Él fueron hechas. Y nada de lo que existe sin Él hubiese sido creado. Es decir, la palabra sustenta todas las cosas. Por eso la palabra y el fundamento real es la revelación de Dios, la palabra que viene siendo Cristo mismo. Entonces al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, recordemos que aquí no está hablando del profeta, sino ¿de quién? Del sacerdote, que está como profeta a punto de nacer. Lo lleva en transición. Entonces podemos ver similar lo que le sucedió a Juan el Bautista, que iba a nacer para ser ¿qué? Sacerdote igual que su padre Zacarías. Pero ¿qué hizo Dios con él? Lo sacó del ministerio sacerdotal y lo puso en el ministerio profético. Lo mismo sucede ahora con Ezequiel. Aún él se considera sacerdote. Por eso él dice, hijo de Buzi. La palabra al sacerdote Ezequiel. O sea, está diciendo, yo soy sacerdote, yo me resisto a ser profeta. Y ¿sabe que para este tiempo se necesitan más profetas que sacerdotes? Porque el sacerdote ministra en el templo, pero el sacerdote ministra en la calle. El profeta ministra ¿a dónde? En la calle. Entonces, nosotros debemos ejercer los dos ministerios como lo hizo Ezequiel y como lo hizo Juan el Bautista. Aquí somos sacerdotes, en casa somos sacerdotes, pero en medio de los cautivos somos profetas. ¿En medio de los cautivos somos qué? Profetas de Dios. Entonces, a pesar de estar en medio de la cautividad, él no perdía su sacerdocio. Hoy la iglesia y los creyentes debemos saber que somos sacerdotes y profetas en medio de la cautividad. Y dice la palabra que estaba en la tierra de los caldeos junto al río Quebar. Recuerda que está en el lugar que no le pertenece. Y dice la palabra, vino sobre mí la mano de Jehová. Dice la traducción lenguaje actual, me hizo sentir su poder. Eso dice la versión lenguaje actual. ¿Qué dice? Me hizo sentir su. ¿Cuántos quieren sentir el poder? Pues primero reciba la palabra. Porque el poder se recibe pleno cuando la palabra está en el corazón. Entonces le dio la doctrina y ahora le hizo sentir su poder. Entonces hoy para la iglesia de Dios, es imposible recibir la revelación si no está el poder del Espíritu Santo activo en el corazón. ¿Cómo se activa el poder del Espíritu Santo en el corazón del hombre? ¿A través de qué? De la palabra. De la palabra de Dios. Entonces, el poder de Dios como dinamita, como poder de Dios para ejercer libertad en medio de la cautividad. Así que tú eres hoy a quien Dios quiere usar como una herramienta llena del poder de Dios para hablarle a los cautivos. Si vemos el texto, dice, vino sobre él la mano de Jehová. Qué lindo es eso. Ahora, dice la palabra, y miré, versículo 4. ¿Y qué? Y miré. La visión de Ezequiel inicia con 3 elementos. Leamos el versículo 4. Un viento impetuoso,
una nube y un fuego envolvente. Tres cosas, tres elementos. ¿Cuáles son? Viento, nube y fuego. Yo decía, Señor, esos tres elementos. Es posible que esta interpretación, obviamente la interpretación de Ezequiel es muy compleja y poco oímos de esto. Yo me voy a osar a hacerlo en el nombre del Señor. Si me equivoco en algo, usted me perdona. Amén. Pero lo estoy haciendo con el mejor espíritu, diciéndole, Señor, muéstrame. Amado, mire, estos tres elementos fueron los que sacaron a Israel de Egipto. El Señor me decía, yo saqué a mi pueblo con un viento que abrió el Mar Rojo, con una nube que los guió durante el día y un fuego que los calentó y los guió durante la noche. Tres cosas está mostrando el Señor aquí a Ezequiel y le está diciendo, yo soy el Dios de tu pueblo Israel. Yo te saqué de la esclavitud. ¿Y cómo te saqué? Con estos tres elementos en función. Un viento, dice la palabra que empezó a correr un viento oriental que empezó a soplar desde la madrugada. Y el pueblo estaba apostado allí sin esperanza a la orilla del mar, viendo cómo los egipcios galopaban contra ellos. Y dice la palabra que ese viento abrió el mar. Y cuando ese viento abrió el mar, entonces el pueblo tuvo esperanza de dejar atrás. Alguien decía que por el lugar o por el lado donde el pueblo de Israel pasó, el Mar Rojo era una zona de poca profundidad. Y que era muy fácil en esa época del año pasar el mar con el agua a la rodilla. Entonces, de esta manera, la alta y la baja crítica, que es los que argumentan contra la Biblia, ellos estaban argumentando que eso no había sido un milagro, que eso no había sido sobrenatural y que sencillamente el pueblo había cruzado con el agua a la rodilla y que no había existido nada allí. Dos cosas para refutar. La primera, ¿cómo el pueblo llegó específicamente al punto donde supuestamente el agua era de poca profundidad para poder pasar? Primer milagro. Segundo milagro, si el agua fuese de poca profundidad, ¿por qué se ahogaron los ejércitos de Egipto y el faraón? ¿Por qué se hundieron y murieron? Se hubieran devuelto con el agua a la rodilla y no había pasado nada. Entonces la gloria de Dios se vio a favor de una nación cuando la sacó de la cautividad, abriendo el Mar Rojo, y después dice la palabra que la nube de Dios estaba sobre ellos durante el día para que el sol no los quemase. Y en la noche estaba el fuego de Dios para iluminarlos y estaba el fuego de Dios para guardarlos de las víboras, de los animales del desierto y para brindarles calor en medio del frío desierto que tenían que caminar todos los días y todas las noches. Entonces esos tres elementos representan esa obra que Dios hizo para rescatar a su pueblo. Está diciéndole, Ezequiel, yo quiero que tú veas algo aquí. Quiero que tú veas que yo soy el Dios de tu pueblo Israel. El Dios de Israel, como se le presentó a Jacob. Yo soy el Dios de tu padre. Como se le presentó a todos los patriarcas y a todos los hombres de Dios. Yo soy el Dios de Israel. Yo los saqué con mano poderosa de la esclavitud. Entonces estos tres elementos, pero también le habla de 4 seres vivientes. Versículo 5. Y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre, y cada uno tenía 4 caras. Diga conmigo, tetramorfos. ¿Cómo? Tetramorfo, tenían 4 caras. No es como la moneda que tiene 2 caras, no, eso tenían 4 caras. ¿Qué más dice el texto? Y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre, cara de león, y de los 4 cara de buey, y a la izquierda de los 4 asimismo había en los 4 cara de águila.
¿Cara de qué? De águila. Entonces, los tetramorfos, que significa cuatro formas, con semejanza de hombre, y 4 caras cada uno, y 4 alas, pies derechos como de pie de becerro, y debajo de las alas de hombre avanzaban derecho hacia adelante y no retrocedían. Sus rostros tenían cara de hombre, cara de león, cara de buey y cara de águila. Y dice que llenos de ojos por delante y por detrás. Ocupaban el espacio entre el trono y lo que había a su alrededor. El primer ser viviente se aparece a un león, al toro, al becerro. Bueno, ahora, los 4 rostros, ¿qué representan? Cuando nosotros leemos una visión como esta, entonces entrando ahí al estudio, hay interpretaciones. La primera interpretación es que son los 4 evangelios. ¿Los qué? Los 4 evangelios. Ahora, no solamente le está diciendo yo soy el Dios de Israel, sino que le está diciendo a través de los evangelios soy el Dios de toda la tierra. Entonces, Mateo representa cara de hombre, porque él en su ministerio presentó a Cristo como hombre, en su humanidad. Cuando Mateo presenta a Cristo, lo presenta desde su genealogía. Entonces lo presenta desde Adán y lo va presentando en toda la genealogía hasta el Cristo. Entonces Mateo afianza su revelación de Cristo en su humanidad. El segundo, Marcos, representa a Cristo como cara de león. Representa a Cristo en su dignidad y en sus detalles sobre su majestad y su resurrección. Marcos es muy exacto. Entonces representa a Cristo en su majestad, y el animal más majestuoso que hay sobre la tierra es el león. Entonces lo representa como el evangelio de Marcos, el león. Lucas lo representa como cara de buey, porque presentó a Cristo como sacerdote. Y Lucas es quien presenta a Cristo desde el ejercicio sacerdotal. Desde allá viene hablando de Cristo. Entonces él afianza su revelación de Cristo en esa dimensión sacerdotal de Cristo como mediador, como sacerdote, y el carácter sacrificial de Cristo en su ministerio y por ende en la cruz. Y Juan lo presenta como cara de águila. Muestra los escritos más elevados de Jesús y muestra las revelaciones escatológicas que sucederán más allá de los cielos. Por eso tiene la virtud o la representación del águila. Y estos 4 seres tienen una característica, y es que representan otra interpretación. El hombre representa la raza humana, la inteligencia humana. El buey representa el servicio. El león representa la fuerza y el gobierno sobre los animales salvajes terrestres. Y el águila representa la majestad y la divinidad y la superioridad de los seres aéreos. Por esto representa también la majestuosidad de Dios sobre toda la tierra, sobre toda la creación. Amén, mis amados. Entonces aquí vemos cómo Ezequiel tiene esta revelación, y detrás de esta revelación hay interpretación y edificación. Las alas de estos seres representan realeza y respeto, porque dice que tenían 2 alas para cubrirse. Es decir, que ellos también se sentían indignos de ver la gloria de Dios. Y 2 alas, lo que se llama la armonía de los evangelios, que es lo que podemos ver, que hay episodios de los evangelios que están en todos 4. Hay episodios que solamente están en 2 evangelios. Hay episodios que están en 3 de los evangelios, porque tienen conexión, porque fue inspirado por el Espíritu Santo. Y dice del versículo 15 al 21 que habían 4 ruedas. Se movían hacia los 4 lados, hacia los 4 puntos cardinales. Estaban llenos de ojos. Esto representa la omnisciencia y la omnipresencia de Dios, los ojos de Dios puestos en todo lo que existe. Es decir,
El Señor le está diciendo a Ezequiel: a mí no se me escapa nada de lo que sucede bajo el cielo. Yo tengo el control de todo. Yo sé lo que tú estás viviendo. Yo conozco tu crisis de fe. Yo conozco la crisis de tu país. Yo conozco la deportación. Yo conozco que están en tierra extraña. Yo lo sé, pero escúchame bien. Yo soy el Dios de Israel y soy el Dios de toda la tierra. Me impresiona que al lado de los seres de cuatro caras y al lado de las ruedas que están llenas de ojos, está un trono sobre ellos. Porque la verdad del evangelio es la que sostiene el trono de Dios. La verdad de la palabra es la que sostiene el trono de Dios. Encima, sobre sus cabezas y debajo de la expansión, las alas de ellos estaban derechas y extendiéndose una hacia la otra, y cada uno tenía 2 alas que cubrían su cuerpo. Qué lindo es eso, hermano. Qué tremenda experiencia. Y dice: sobre esa expansión había un trono y alguien sentado en el trono. Hay algo que nosotros debemos recordar como iglesia, y es que mientras esté sentado el Señor en el trono, todo está bajo su control. Preocúpese el día que el trono esté vacío. Preocúpese el día que el trono quede vacante. Pero hay algo que a Ezequiel se le permite ver, y es que el trono, hay alguien allí sentado. Hay alguien allí ocupando su lugar. El Dios de toda la tierra está allí. Dios está en su trono, y si Él está en su trono, no importa lo que esté pasando. El trono representa la santidad de Dios, la autoridad de Dios y la gloria de Dios. Y dice el versículo 27 que alrededor del trono había una gloria envolvente, como fuego. Y había un arco iris. El arco iris representa la fidelidad de Dios a su pacto con la humanidad. ¿Qué representa el arco iris? No representa a los grupos homosexuales. Ellos se valieron. Ellos están valiendo del pacto de Dios con el hombre para aseverar que Dios puede tolerar su manera de vivir, y eso es falso. El arco iris representa un pacto hecho con Dios y el hombre, donde el Señor promete guardar su pacto y su misericordia para con el hombre. Entonces, ahí está este arco iris. ¿En qué versículo aparece lo del arco iris? El 28. ¿Y cuál es la reacción de Ezequiel entonces? Después de ver la gloria: me postré. Oye, hermano, si nosotros a veces tenemos unos pequeños destellos de la gloria y se nos ablandan las rodillas. Tremendo, ¿cierto? No nos podemos tener. Imagínese la visión que Ezequiel tuvo allí, en medio del verano del mes de Tamuz, en medio de la cautividad, estando en tierra extraña, en medio de la opresión, de la crisis más tremenda de su existencia. Allí Dios aparece y dice que él se postró en reconocimiento y adoración. La acción de Ezequiel, o sea, la acción de Ezequiel es la acción de alguien que ha visto la gloria de Dios y el reconocimiento. Ezequiel reconoció estar lejos de su templo, pero no lejos de Dios. Usted que ahora que va a viajar, hermano, usted puede estar lejos del templo, pero no está lejos de Dios. Por eso lo primero que hay que empacar en las vacaciones es la Biblia. Que se le quede el chingue, que se le quede el vestido de baño, hermano. Que se le quede el bronceador, pero que no se le quede la Biblia. Porque aunque vamos lejos del templo, no estamos lejos de Dios. Y a mí me preocupa porque a veces los templos para estas épocas tienden a desocuparse. Y uno dice: ay, ¿será que los hermanos viajaron? Mentiras, están en la casa. Ahí se lo dejo en el ambiente. Porque a veces creemos que estar lejos del templo también significa como alejarnos un poco de la vida espiritual. La vida espiritual no tiene vacaciones, hermano. La vida espiritual no tiene vacaciones. Entonces, él se entendía esto y Dios seguía en su trono y la gloria de Dios llenaba toda la tierra. Entonces, Ezequiel fue exhortado a levantarse. 2:1. Y me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Qué tremendo como lo llama, ¿no? Entonces,
Ezequiel, después de que fue exhortado a levantarse y lleno del poder de Dios y comisionado como profeta, aquí tiene un encuentro con la gloria de Dios que preparó Ezequiel para su tarea profética y para levantarse a proclamar a una nación sin esperanza que el Dios de toda la tierra estaba con ellos y que aún había esperanza para ellos. Hay algo muy claro aquí, y es que un excelente o un profeta de Dios que debe levantarse para este tiempo es aquel que ha tenido un encuentro con la gloria de Dios. El Señor nos recordaba hace 8 días que mucha de la mudez que la iglesia hoy afrenta o que la iglesia hoy sufre es porque no conoce la gloria de Dios. Porque cuando yo he visto la gloria de Dios en algo, ¿yo qué salgo a hacer? Yo salgo a hablarlo, yo salgo a publicarlo. Pero como no hemos tenido encuentros con la gloria de Dios, entonces no tenemos que decirle al que está cautivo. No tenemos cómo abordarlo, no tenemos que decir, no tenemos argumentos. Pero Ezequiel tiene el encuentro con la gloria de Dios y ahora es comisionado. Entonces Ezequiel ahora está siendo exhortado de parte de Dios y le dice: ponte sobre tus pies. ¿Por qué, hermano? Porque es que el que está postrado no avanza. Y la misión que se le iba a encomendar a Ezequiel demandaba de una actitud por parte del nuevo profeta. Si hay algo que el Señor está esperando de nosotros es actitud. Porque estamos postrados. Postrados. El Señor le dice a Ezequiel: listo, viste mi gloria, estás postrado, es lógico, esto es grande, esto es potente, pero no te me quedes ahí. Porque muchas veces nosotros nos conformamos con ver la gloria de Dios y nos quedamos ahí. Y el Señor, si nos está mostrando su gloria, es porque Él quiere que hagamos algo con eso que nos mostró. El Señor no nos muestra su gloria para que nos quedemos ahí quietos. El Señor no nos muestra su gloria para dejarnos estancados. El Señor le dice: ponte sobre tus pies si tú quieres seguir hablando conmigo. El que afirma sus pies está listo para recibir instrucción. El que se pone sobre sus pies está listo para accionar la instrucción. Dios no habla con quien no está dispuesto a obedecer. ¿Qué es lo que quizá nos está impidiendo estar sobre nuestros pies? Quizá pueden haber en nosotros estorbo, debilidades, pensamientos. ¿Qué es lo que nos está impidiendo erguirnos para obedecer una palabra que Dios nos ha dado? Una comisión que Dios nos ha entregado. Quizá pecado oculto, prejuicios, falta de perdón, amargura, resentimientos, complejos. ¿Quién era Jeremías cuando Dios lo llamó? Él decía: pero es que yo soy niño. ¿Qué significa eso? Tenía un complejo de inferioridad. Y el Señor, ¿qué le dice? No digas soy niño, porque a todo lo que yo te diga tú lo vas a decir y dirás todo lo que te mande. Es decir, porque era necesario romper con lo que consideraba un estorbo para estar sobre sus pies. Entonces, los pies se afirman cuando tomamos la decisión de levantarnos y erradicar lo que impide que escuchemos las instrucciones de Dios. Aquí Ezequiel se levanta y dice: luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. ¿Cómo se afirmó entonces? 2 cosas: la palabra y el Espíritu. 2 cosas que te afirman. No dice Ezequiel: y luego que me emocioné me levanté. No. Y luego que sentí hacerlo me levanté. No dice: y después de que me habló, el Espíritu entró por la palabra y lo levantó. Amén. ¿Y cuántos se quieren levantar de la postración en la que están? ¿Cuántos se quieren levantar de la postración ministerial, de la postración financiera, de la postración de la crisis? De pronto este año no ha sido el mejor año para tu vida, pero Dios te dice: por mi palabra el Espíritu está en ti y te voy a levantar. En nombre de Cristo. Entonces dice que el Espíritu entró. Por la palabra recibida se activó el poder del Espíritu. El Espíritu Santo se confirmó por el poder de la palabra recibida. Entonces, el poder de Dios impulsó a los discípulos a predicar el evangelio. De la misma manera, el Ruá de Dios, que es la manifestación del Antiguo Testamento del Espíritu Santo, vino sobre Ezequiel. Recordemos que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no estaba de manera permanente en el individuo, sino que solamente estaba en episodios y en momentos específicos
para funciones específicas. Y se llamaba en el hebreo el Ruaj de Dios. Por eso lo vemos en Saúl, que profetizó, porque vino sobre él el Espíritu Santo. Cuando Sansón hizo cosas grandes allá, que destruyó a todos los filisteos, vino sobre él el Espíritu de Dios y él tumbó las columnas del templo de los filisteos. El Espíritu Santo vino sobre él, dice el Antiguo Testamento. Pero aquí, en el Nuevo Testamento, es permanente, como el agente de Dios para la iglesia, para este tiempo. Entonces vino la presencia de Dios. Y hoy más que nunca necesitamos profetas de Dios llenos de palabra y del poder del Espíritu Santo. Hoy muchos tienen el poder, pero no la palabra. Muchos tienen la letra, pero no el poder de la palabra. Y existe gente que sabe más Biblia que uno, hermano, pero no tiene sino la letra, y el poder de la letra está ausente. Entonces, mi amado, el poder como el agente de Dios para el profeta, el que proclama: vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, dice el profeta Joel. Pero ¿cuándo? Cuando haya venido ¿quién? Yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y soñarán sueños, y los jóvenes tendrán visiones. Todo como una manifestación ¿de qué? Del poder ¿de quién? Del Espíritu. Y dice el versículo: y oí al que me hablaba, y su oído también se abrió para oír la voz de Dios. Puesto sobre sus pies, está listo para recibir la misión que se le iba a entregar. Entonces, estoy postrado para recibir la gloria, y estoy de pie para recibir la instrucción. Dígalo conmigo: estoy de pie para recibir la instrucción, pero postrado para recibir la gloria de Dios. Entonces el Señor no necesita de las dos posiciones. Nos necesita postrados para revelarnos su gloria, y de pie para obedecer el mandato. Qué bueno es Dios. Pero dice: oí al que me hablaba, y ¿qué le dijo? Yo te envío a los hijos de Israel. Aquí empieza el ministerio profético para Ezequiel. La misión de Dios tiene un territorio específico. ¿La misión de Dios tiene qué? Un territorio. El Señor le dice: yo te envío a los hijos de Israel. Es decir, la instrucción que Dios le da a Ezequiel tiene un territorio, tiene unas coordenadas. En este caso, la nación de Israel. Ahora, ¿cuál es el territorio al que Dios te va a enviar o te envió ya y no ha sido? Dice el Señor en Hechos 1:8: recibiréis poder. ¿Cuándo qué? Cuando haya venido sobre vosotros. ¿Y qué pasará? Y me seréis testigos. Y el Señor da territorios. ¿A dónde les dice que serán testigos? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último. Si quieres ir hasta lo último de la tierra, tenemos que ir primero a Jerusalén, que es nuestra propia casa, nuestra propia familia, la gente que vemos todos los días, los rostros que vemos cuando nos levantamos, los que frecuentamos en momentos especiales. Esos son nuestro Jerusalén. Después en Judea y después en Samaria, que es los lugares donde nadie quiere ir, donde la gente da la vuelta para no entrar, donde está la gente que es despreciada, que no es importante. Esta mañana íbamos con la pastora, a las 6 bajábamos a Bilbao, porque estamos haciendo un ejercicio de orar en Bilbao a las 6 de la mañana con mi esposa allí. Y bajamos y estaba haciendo mucho frío. Y mientras bajaba y yo miraba ese lugar, yo decía: Señor, esta gente puede que no sea importante para muchos, pero para ti lo son. Y si tú nos pusiste en esta tierra, en este lugar donde a veces nos da pereza ir, a usted a veces le toca dirigir y dice: uy, no, ¿yo cómo hago para zafarme? Le toca predicar: uy, no, yo no quiero ir. Hermano, porque no es un lugar deseado. Pero Dios sí está deseando ese lugar. Y esas almas y esos niños y esas familias son importantes para Dios. Entonces, ¿a dónde Dios te está enviando? Puede ser ese Samaria. Y después de que hayas ido a Samaria, entonces estás listo para otros niveles. Entonces, amado, yo te envío. ¿Cuál? Entonces ya es importante. Lo importante aquí no era la audiencia.
sino cumplir la misión. Entonces lo importante no es la audiencia que usted tenga, lo importante es que cumpla la misión que Dios le delegó. Entonces, el éxito de Ezequiel se mediría por la obediencia a Dios y en el cumplimiento del propósito del llamado. El éxito de la labor, en este caso de Ezequiel y nuestra, no consiste en la respuesta de la gente, sino en la fidelidad al llamamiento. El éxito suyo y mío no consiste en las multitudes que nos van a seguir. El éxito consiste en ser fieles al ministerio que Dios nos entregó. Eso es lo que realmente Dios va a valorar y va a apreciar. ¿Qué te entregó Dios? Un ministerio. ¿Qué te entregó Dios? Un liderazgo. ¿Qué te entregó Dios? Un llamado al ministerio de tiempo completo. ¿Qué te entregó Dios? Una casa anfitriona. ¿Qué te entregó Dios? Un liderazgo en un grupo. Un maestro de niños. ¿Qué te entregó Dios? Un ministerio en el altar. Pues Dios te dice: no te mido por la muchedumbre de gentes que te vienen a oír, sino te mido por la fidelidad en lo que yo te encomendé. Te envío a la casa, te envío ahí, a tu gente. Ahí está el Señor. Las características de los oyentes, versículo 4. Gente rebelde. Oye, mi hermano, yo me pongo a pensar, que yo pienso a veces, y yo digo, bueno, el Señor le hubiese podido haber dicho a Ezequiel: mira, Ezequiel, yo te voy a enviar a un lugar donde te están esperando. Tengo gente hambrienta por la palabra que tú vas a llevar. Tengo gente que ha estado orando para que esa revelación que yo te he dado, tú la puedas poner en los corazones de ellos, y se levantará de ellos un pueblo tremendo, y vas a llenar un coliseo, un estadio, y vas a comprar un lote gigantesco, y vas a hacer una carpa, y la gente quedará por... No. ¿Qué le dice? Yo te envío a gente rebelde. Defíname rebelde en una palabra. No le digo que tú que tienes experiencia, pero defíneme rebelde en una sola palabra. Desobediente. En una sola palabra, Johnny, rebelde. Que no sea desobediente, otra. Terco. Defíname rebelde, Javiercito. Impío, sí. Defíname rebelde, mi hermano. Incrédulo. Cabeza dura. Cabeza dura. ¿Cierto? Le diría, ¿cierto? No, tú no, sino el rebelde, ¿no? El rebelde es cabeza dura. De esos que le dan un pescotazo, ¿no? Rebelde, usted sí no se arregla con nada. Mire, le está diciendo el Señor: rebelde significa que no obedece, que no se puede formar, que no se controla, que no responde al afecto. Entonces le va a dar un abracito y ya. ¿Sí conoce a esa gente? A un hijo rebelde usted le va a dar un abrazo y ya. Quite, no me moleste. Está rebelde, sublevado, insujeto, desobediente, indolente y contumaz. Hebreo marat, que significa resiste la autoridad. En este caso, la nación toda resistía la autoridad de Dios. El deterioro del temor a Dios vendría desde sus antepasados. Mire lo que dice el versículo 2:4, ¿cierto? Yo te envío pues a hijos de duro rostro, gente de cara dura, carepalo. ¿Y qué más dice? Y de empedernido corazón. Había una herencia, porque dice ellos y sus padres. ¿Sí dice así? Es decir, la generación a la que Ezequiel le venía a predicar la palabra tenían una particularidad de rebeldía y dureza, de corazón empedernido y de duro rostro, pero ellos no tenían la culpa. La culpa venía desde que sus padres, es decir, habían recibido los malos ejemplos de sus padres. Sus padres habían adorado a Moloc, sus padres habían adorado a Acera, sus padres habían adorado a Dagón. Y ahora las generaciones que crecieron desde muy pequeños
viendo a sus padres adorando a esas deidades y negando a Dios, son a los que Ezequiel tiene que irles a hablar del Dios verdadero y que se vuelvan a Dios. Entonces esto hacía que fuese más difícil la labor de Ezequiel, porque no era una generación que espontáneamente había decidido por la idolatría, sino que sus padres habían decidido por ellos. Sus padres habían decidido ser rebeldes. Hijos de duro rostro significa una actitud de oposición, necios, incorregibles, tercos. Empedernido significa persona con vicio o costumbre muy arraigada, que no lo puede abandonar. Repetición de conductas arraigada en el corazón. Y dice que empedernido viene de pedernal, persona endurecida, insensible, pertinaz. A ellos tienes que ir. Cualquier parecido con nuestras familias, ¿cierto? Cualquier parecido con su papá, con su mamá, con sus hermanos, cualquier parecido con sus tíos, con sus sobrinos. Gente empedernida, gente que no quiere dejar de pecar, gente que abrazó la maldad, abrazó la idolatría, abrazó la concupiscencia y ahora viven en un desorden tremendo. Pero ahora, peor aún, no solamente están en el error, sino que no quieren salir de él. Y el Señor le dice a Ezequiel: a ellos son los que tú vas a ir. A esa familia, a esos hermanos suyos, a esos tíos, a esos sobrinos, a esos nietos. Allá es que tienes que ir, porque ellos son tu casa. Y Ezequiel recibe esa comisión. Y dice el versículo 4: así les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. Me impacta cómo va Ezequiel. Ezequiel no va diciendo: mira, es que a mí me parece, es que yo creo, es que mi concepto, es que mi manera de ver, es que yo les sugiero. No, así ha dicho Jehová. ¿Qué significa esto? Autoridad. Tú vas con una autoridad. Tú no te doblegas. Solo dirás solo lo que te mande, le dijo el Señor a Jeremías. No nuestras opiniones, no nuestras teorías, porque son falibles. Hablarás solo lo que yo te revelo, dice el Señor. Así ha dicho Jehová. Envuelve el mensaje de Dios en la autoridad de Dios. Amado, Dios te puede decir que le digas a un familiar: dile a doña Araminta, dile doña Araminta. Y tú estás orando y el Señor te dice: busca a Araminta y dile que se aparte de sus pecados. Que se aparte de sus pecados. Pero Señor, yo le puedo decir otras cosas. Yo le puedo decir: ay, Araminta, mire que a mí me parece que usted debería cambiar. Ahora, ¿eso fue lo que le mandó a decir el Señor? No, ¿qué le mandó a decir el Señor? Dígale lo que el Señor le dijo. Ni le quite, porque eso es obediencia. Y si el Señor le dijo: dígale a Araminta que se aparte de sus pecados, entonces tú irás a donde doña Araminta, le llevarás un pan, una flor, una galleta y le dirás: doña Araminta, así te dice el Señor, apártate de tus pecados. Y eso será más potente que todo lo que tú puedas argumentar, que todo lo que tú le puedas decir, que todo lo que tú le quieras poner al lado y le quieras argumentar. La palabra de Dios es más poderosa que espada de dos filos. Penetrará los tuétanos de doña Araminta. Y así en el momento usted no vea nada, esa palabra, apártate de tus pecados, no la va a dejar dormir. Le va a dar vueltas y vueltas mientras duerme. Y cuando se despierta, esas palabras le retumbarán hasta que un día te llame y te diga: ¿cómo es que hago para apartarme de mis pecados, que ya no puedo con esto? Me impacta. ¿Cómo le dice? ¿Acaso ellos escuchen o no escuchen? Porque son casa rebelde. Mira, el Señor le dice 5 veces que son rebeldes. Si usted ve el texto, le dice 5 veces que son casa rebelde. 5 veces se lo reitera el Señor. Para que le quede más fácil, versículo 3, versículo 5, versículo 6, 7 y 8.
3, 5, 6, 7 y 8 le dice, son rebeldes, son rebeldes, son rebeldes, son rebeldes, son rebeldes. Por eso dice, ¿acaso te escuchen? De pronto alguno le dice, venga y hábleme del Dios ese que usted adora los domingos, ese que usted va por allá a la iglesia, hábleme. De pronto alguno se anima a escuchar. Escuchen o no te escuchen, ya sea que te escuchen o se niegan a escuchar, Nueva Traducción Viviente. Es muy posible que no te hagan caso, Traducción Lenguaje Actual. Ellos tendrán la oportunidad de oírte. Mire lo que dice. Ellos tendrán la oportunidad de oírte y serán responsables por la palabra que ha salido de tu boca. Solo preocúpate por cumplir tu llamado. Dígale eso al que está al lado suyo. Solo preocúpese por cumplir su llamado. Eso le está diciendo el Señor. Pero mira el proceso, le dice, usted predíqueles, porque ellos son responsables. Pero le dice, ellos conocerán que hubo un profeta que se estuvo en pie en medio de ellos. Cuando ellos lleguen a la presencia de Dios, conocerán que hubo un profeta en medio de ellos. Lo que importa es que no les faltó alguien que les hablara de mi parte. El cumplimiento de la palabra que salga de nuestra boca será para ellos confirmación de que tú eres el profeta de Dios. Así que si tú hablas la palabra y ellos no te quieren oír, es porque tú eres el profeta. Es tremendo. Pero lo que el Señor le está diciendo a Ezequiel es, si tú les vas a hablar de mi parte y ellos no te oyen, entonces tú eres profeta. ¿Qué diríamos nosotros? Nosotros diríamos, Señor, si yo soy tu profeta, que cuando yo abra mi boca las multitudes corran a ti. Oh, aleluya. Oh, pero no, eso no es lo que pasa aquí. Miren lo que nosotros decimos. Señor, si yo soy tu profeta, entonces con solamente yo abrir mi boca, las multitudes vendrán a ti. Y no. El Señor le dice, ¿tú quieres confirmar tu ministerio profético? Entonces no te van a oír. Entonces no te van a atender. Te van a ignorar. ¿Cuántos quieren ser profetas de Dios? O sea que el profeta real es aquel que es desechado. El profeta autoproclamado no es profeta real. Porque bíblicamente el profeta es aquel que va a un lugar a pagar un precio de la vida misma por un mensaje que se le es encomendado. Entonces, el respaldo garantizado es sencillamente saber que tú vas de parte de Dios. No temas ni les tenga miedo a sus palabras, porque son casa rebelde. Esos son, hermano, ¿casa qué? Casa rebelde. Oye, hermano, qué tremendo. Dice, aunque te rodeen como espinas. Mira, hermano, ¿qué le dice? Aunque ellos te rodeen como qué. Es decir, aunque ellos intenten hacerte daño. ¿Para qué es una espina? Para dañar, para picar. Ahora, aunque ellos intenten hacerte daño y te rodeen para hacerte daño, ¿tú qué? Tú no temas. Aunque las ponzoñas de sus palabras te amenacen. Porque estás en medio de ¿qué? De escorpiones. ¿Si es así el escorpión que tiene la cola por acá? Mira lo que dice el Señor. El Señor representa a la nación con dos ejemplos. ¿Cuál es el primero? Son espinas, son zarzas y son escorpiones. Ahora, allá te envío yo. Allá te envío yo en ese ambiente. Aunque te amenacen, aunque intenten hacerte daño, les hablarás de mi parte, te oigan o no te oigan, porque son Rebel House. El Señor le reitera la dificultad del ambiente que va a enfrentar. El Señor conoce que la naturaleza humana tiende a evitar los ambientes de opresión. La responsabilidad de proclamar la palabra está en todos, nos oigan o no nos oigan. Porque como nosotros tenemos la costumbre o tenemos la tendencia a ser recompensados por lo que hacemos.
Porque eso genera ¿qué? Satisfacción, confianza en uno mismo. Entonces Ezequiel se enfrenta a ese ambiente y él podría entrar en momentos de frustración diciendo: yo no soy profeta, yo no tengo ministerio. ¿Para qué tengo casa anfitriona si no paso de 3 viejitos y uno está que se muere? Me quedarán 2. Y entonces empezamos a decir: yo no tengo llamado, yo no tengo esto, yo oro por los enfermos y se mueren. No, hermano, usted ora por el enfermo y se muere, gloria a Dios, porque pasó a la eternidad con Cristo. Hay que verlo de esa manera, porque nosotros no hacemos el milagro, lo hace el Señor. Entonces dice: escucha lo que te digo, no seas rebelde como ellos. Me impactó eso. El Señor le dice: mire, Ezequiel, si usted no me hace caso, usted será también como una zarza, como un escorpión. El Señor le dice: si tú no haces caso a este llamado que te hago, tú serás el rebelde. Así que ¿cómo cataloga el Señor a quien se niega a cumplir el llamado de predicar a su propia casa? Rebelde. Señor, pero yo, si dejamos de hacer lo que sabemos que debemos hacer, somos rebeldes. Y le dice: abre tu boca y come lo que yo te doy. Le está diciendo: tienes que comerte todo lo que yo te voy a dar. Es decir, si tú quieres ser efectivo en lo que vas a decir, tienes que tener la palabra en tus entrañas. No le dice: lea la palabra y haga unas planas. No, le dice: lea la palabra y ¿qué? Ahora cómasela. Es decir, la palabra ahora iba a fluir ¿por dónde? Por el torrente sanguíneo, hermano. ¿Por qué le corre a usted además de la sangre? Tiene que correrle la palabra, el ADN de Dios. El ADN de Dios debe correr por nuestras venas, la palabra de Jehová, para podernos parar frente a los escorpiones y las zarzas, la casa rebelde, para decirles: así ha dicho Jehová. Le dice: tienes que comerte este rollo. Cuando él lo entra, dice la palabra que ¿qué pasó con ese rollo? ¿Quedó a dónde? En sus entrañas. El mensaje debe entrar en lo más profundo de mi naturaleza. Debe penetrar mi ser en su totalidad. Debe ser partícipe en toda mi naturaleza. Debe llegar a ser parte integral de mi pensamiento, de mi vida, de mis acciones, de mis intenciones. La palabra de Dios debe fluir desde mis entrañas. Es decir, la palabra que fluye desde las entrañas es una palabra que se siente. Es una palabra que sale sintiendo compasión por quienes yo les estoy predicando. Entonces, mi amado, el libro estaba escrito por delante y por detrás. ¿Lleno de qué? De felicitaciones, lleno de palabras de gratitud, lleno de reconocimientos. ¿De qué? De lamentaciones y ayes. Este rollo estaba todo lo que Dios tenía en su corazón para decirle al pueblo. Y era tanto lo que Dios tenía para decirle que estaba escrito por delante y por detrás. Es decir, había mucho que decir. ¿Qué creen ustedes que Dios tendrá que decirle a Colombia? Que Dios tendrá para decirle a nuestra casa, a nuestra familia, a nuestra parentela. ¿Qué cree usted que Dios tenga que decir? Entonces Dios empieza a escribir por delante y por detrás y te dice: eso es todo lo que les tengo que decir a ellos. Cómete eso. Llénate de eso, mételo en tus entrañas, mételo en tu sangre, en tus huesos. No era una palabra fácil de proclamar. Eran lamentos, eran palabras de juicio. Hoy el mundo peca bajo el argumento de que Dios es amor. ¿Sí es así o no? Hoy el mundo vive una vida desenfrenada bajo el argumento: Dios es amor, Dios me ama así. Y no, hermano, Dios es fuego consumidor. Dios tiene un límite y necesitamos entender que Él también es fuego consumidor. Así que, mi amado, profetas de Dios somos para este tiempo. Este es tu tiempo y tu lugar profético. Dígalo conmigo: este es mi tiempo y mi lugar profético. Me levanto en medio de los cautivos. Son casa rebelde, son obstinados, son de duro corazón, son empedernidos en sus pecados. Pero yo me levanto,
con la autoridad de Dios, con la palabra en mis huesos, con la palabra en mis entrañas, voy delante de ellos, porque tú vas delante de mí, Señor, y la palabra que llevo no es palabra de hombre, sino tu poderosa palabra de Dios, la que llevo para hablarles de tu parte, para que sus corazones sean transformados. Entonces preguntamos en esta mañana, ¿qué te impide ser profeta de Dios para este tiempo? Tú podrías decir, no, pero pastor, esperemos que pasen las fiestas y ahí sí miramos el otro año si nos levantamos como profetas. No, es mañana, es hoy, es ahora. De pronto mañana usted tiene un compromiso o esta tarde con su familia, ahí eres profeta. Ah, pero ya se va a poner cansón, ya se va a poner a hablar cosas de Dios. Ay, no, qué mamera, qué fastidio, váyase de acá. Eres profeta y estuviste en medio de ellos. ¿Que te odien por hablar de Cristo? Es preferible que te odien por hablar de Cristo que por estar haciéndole mal al prójimo. Es preferible que oigan de tu boca la palabra. Es preferible que te levantes con valentía. Que nada te impida ser profeta de Dios para esta casa rebelde. No más silencio, no más mudez. Es tiempo de levantar la voz. Sé profeta de Dios y levántate, vence tus temores, porque debemos estar convencidos que Dios va delante de nosotros. Así como el profeta comió el rollo, también nosotros debemos comer la palabra y ponerla en el corazón, para que cuando salga la palabra, salga con el fuego del Espíritu, salga a quebrar los tuétanos de los oyentes, a confrontar, diciéndoles: Cristo viene pronto. Recuerden que Cristo viene pronto y hay un infierno para aquel que no se arrepiente de sus pecados. Cristo viene pronto y además, por encima de que Dios te quiere prosperar, Él te quiere salvar. Porque hoy puede haber mucha gente prosperada pero que no se va a salvar. ¿Y de qué sirve ganar el mundo si se pierde el alma? Hoy Dios quiere levantar profetas como tú, con limitaciones, con crisis de fe, con crisis en sus corazones. Es preferible que en tu casa digan: ahí llegó la evangélica, ya no va a hablar de Dios, aleluya, aleluya, traigan la bandereta que llegó la evangélica. Es preferible que digan eso y no que digan: esa señora nunca nos habló del Dios que tiene, así será de bueno. ¿Qué prefieres? El Señor le dice a Ezequiel: levántate en medio de tu pueblo y di la palabra que yo te doy. Pero escúchame bien, nadie será efectivo como profeta si no ha tenido un encuentro con la gloria y la majestad de Dios. Porque eso te dará valentía, te dará autoridad y te dará impulso para estar en pie en medio de ellos. Y escúchame bien, que tu casa sepa que tú fuiste el profeta en medio de ellos. Que tu casa sepa que tú fuiste el profeta en medio de ellos. Que aún así sea en el último minuto de sus vidas, se acuerden que tú fuiste el profeta que trajo una palabra que pesó en sus corazones hasta el último minuto. Y que allá en sus lechos agonizantes digan: Señor, te recibo en mi corazón. Y no se condenarán, porque tú fuiste un profeta que cumpliste en medio de tu generación.